Gloria sea al Señor. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo estoy encendido en el fuego del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, no es calor. El Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo que desciende en este lugar. Y mucha gente dirá, no, pastor, está haciendo calor. Es el fuego de Dios. Amén. Ah, Dios es bueno. Dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Dígale, esta palabra es para mí. Ah, y también para ti. El Señor el día de hoy quiere traer una palabra que sé que será de edificación y la cual estuvo dándome vueltas en la cabeza. Como las cosas del Señor son, ¿verdad? Increíble. El día jueves me tocó predicar y yo venía preparando una palabra para el día domingo y ya tenía la palabra orquestada para este día. Pero el día jueves el predicador no pudo, o el predicador que estaba asignado no pudo llegar. Y a la 1 de la tarde me dicen, pastor, no voy a poder entregar la palabra. Y yo dije, amén, gloria a Dios. Y me tocó predicar el día jueves el mensaje que se suponía que era para el día de hoy. Pero como Dios todo lo que hace es bueno, es perfecto, ¿verdad? Dígale al que tiene a su lado, porque todo Dios lo hace bueno. Aquí adelante se puede sentar Luis, aquí hay un asiento. Y el Señor me entregó una palabra que yo pensé que era para mí y me dijo, es para que la compartas. Amén. Dile, porque todo lo bueno que el Señor te entrega, hay que compartirlo. Dile al que está a tu lado, hay que compartirlo. Porque Dios no deja de hacer nada que sea bueno y maravilloso. Amén. Y el día de hoy, por supuesto, quiero compartir entonces esa palabra poderosa que el Señor sé que ya había orquestado para este día. Antes de empezar, quiero compartirles una historia. Había un rey poderoso que tenía un grupo de siervos fieles. Y entre esos siervos fieles había uno que era creyente de nuestro Señor. Un cristiano, pues. Y este siervo le encantaba, a este rey le encantaba cazar. Cada vez que al rey le pasaba algo malo, salía este siervo y le decía, tranquilo rey, que Dios es bueno y siempre sabe lo que hace. Cada vez que al rey le pasaba alguna situación, ¿saben quién creen que salía? El siervo. Tranquilo rey, que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y este siervo se había ganado el afecto del rey por sus años de servicio y porque era diligente, era obediente. Y a pesar de que siempre le salía con esto, el rey lo seguía teniendo a su lado. Un día el rey se va de cacería y equivocamente con su rifle se vuela un dedo. Tras a lo cual, ¿quién cree que salió? Tranquilo rey, y el rey botando sangre y el chorro del dedo en el piso. Tranquilo rey, que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. ¿Tú hasta cuándo con eso de que Dios es bueno? Mira cómo me volé el dedo. Arréstenmelo, llévenselo al calabozo. Y el hombre se va y se cura el dedo. Pasado el tiempo, este rey ya sanado del dedo, vuelve y se va nuevamente de cacería. Y estando de cacería se interna en un lugar remoto de la selva. Y llegan unos salvajes y capturan a toda la expedición y se los llevan. Y tenían un altar en donde agarraron a todos los de la expedición y los sacrificaron a sus dioses.
Pero cuando llegaron al rey, se dan cuenta que al rey le falta un dedo. Y los salvajes en su idioma dicen, este no nos sirve porque es defectuoso. Y lo ponen a un lado, sacrifican al resto de la expedición a todititos, pero a él lo dejan ir. Y el rey en el camino de regreso a su palacio, a su tierra, va pensando, wow, me salvé por la falta del dedo. Y se acuerda de las palabras del siervo y dice, wow, el siervo tenía razón. Dios permitió que me quitara el dedo porque él sabía que había de acontecer y yo como rey debo mantenerme. Wow. Obviamente la noticia se corre en el palacio y a los días hacen llamar a este siervo, el rey quiere hablar con él y lo hacen llamar y viene aquel siervo todo andrajoso, la barba, y le dice, quiero disculparme contigo, siervo, porque he entendido que Dios es bueno y sabe lo que hace. Él permitió que me volara el dedo para preservar mi vida. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Y tú, que todo este tiempo has estado preso injustamente? Porque Dios es bueno y Él sabe lo que hace, mi rey. ¿Pero cómo si estabas preso? Por eso, porque si yo no hubiese estado preso, yo hubiera ido con usted a la expedición y ahorita mismo estaría muerto porque a mí no me falta ningún dedo. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y ahora, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la predicación del día de hoy? Nada. Pero quería que usted lo supiera. Amén. Hoy les tengo una noticia. A partir del día de hoy, esta semana, vamos a tener, los niños van a estar divididos. Vamos a iniciar nuestro ministerio de preadolescentes. ¿No se alegran? Los niños que tienen entre 9 y 12 años van a ir a recibir lecciones aparte. Amén. Amén. Y los chiquititos pues van a seguir con sus maestras. Vamos a aliviar las cargas de las maestras y a los más grandecitos vamos a empezar a instruirlos de una manera diferente para prepararlos para que den ese paso al juvenil. Amén. Amén. Así que ahora todos los niños y los preadolescentes pueden salir a sus actividades. Ministerio preadolescente. Vamos a ver. Camila ya es preadolescente. ¿Cómo? Y una vez que tengamos edificada nuestro templo, nuestro resto del templo, esperamos tener un área acondicionada para maternal, para atender a los más pequeñitos de la casa. Amén. Amén. Okay. Dile al que está a tu lado. Ahora sí. Prepárate. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a entregar esta palabra en manos del Señor. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero entregar esta palabra en tus manos, Señor, y pedirte que seas tú ministrando cada corazón, llenando cada vida, Padre. Que esta palabra sea contundente para transformar vidas, Señor. Toma control de ella, que no haya palabra de hombre, sino palabra de tu Espíritu Santo. Entrego, Señor, este servicio en tus manos, dándote toda gloria y toda honra a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, amén. Amén. Ahora sí quiero que me acompañen en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Amén. El que no trajo Biblia puede acompañarnos en el monitor. Primera de Reyes 19, del 3 en adelante.
Esta palabra la he titulado Sal de la cueva. Dile al que tienes a tu lado, sal de la cueva. Y esta es la palabra del Señor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí llegó un ángel y le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Amén. Lo primero que usted debe saber, que esta palabra se está refiriendo al gran profeta Elías. Elías es uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento. Elías fue aquel hombre que hizo el milagro sorprendente de las vasijas de aceite con la viuda de Sarepta. Fue el hombre que enfrentó a los profetas de Baal. Fue aquel hombre que fue alimentado por Dios en la cueva por cuervos que le llevaban pan, que tomaba agua del arroyo. Un hombre poderoso en las manos del Señor. Elías el profeta. Pero esta palabra inicia diciendo, ¿verdad?, que él tenía miedo. En el Nueva Versión Internacional, en el verso 3, dice que teniendo miedo se levantó y huyó para salvar su vida. Teniendo miedos. Elías, un hombre poderoso del Señor, dice la palabra, que temiendo por su vida, que teniendo miedo, salió huyendo. Ahora, nos podemos preguntar, ¿de qué tenía miedo? ¿De qué tenía miedo Elías? En el verso 1 y 2 dice lo siguiente: Acab, rey, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, en pocas palabras, Elías, mañana a estas horas también a ti te voy a matar a espada. Y lo juro por mis dioses, que me añadan más aflicción si yo no lo he hecho así. Y antes de entrar al tema, ¿verdad?, es importante que ustedes siempre les hablo del contexto. ¿Pero por qué ocurrió eso, pastor? No estoy entendiendo nada. ¿Quién conoce esta historia? A ver. Pocos conocen la historia. ¿Quién está entendiendo hasta dónde voy? Ah, están todos confundidos. Entonces les voy a contar un poquito. En el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, nos habla de un Elías que, como lo dije antes, había sido alimentado por la viuda de Sarepta porque había una gran sequía. Dios, viendo el pecado de Acab y de Jezabel, manda al profeta a que ore y hubo una gran sequía en toda la tierra. Esta sequía, por supuesto, no había ganado, no había siembra, había hambre. Pero él tenía su vida resguardada porque Dios le envió a una cueva para alimentarlo todos los días con pan a través de unos cuervos, tomaba agua del arroyo y de esta manera preserva la vida de Elías.
Sin embargo, en el capítulo 18, entonces nos encontramos que Dios le da una orden a Elías. Le dice, ve y preséntate delante del rey Acab y dile que ya está bueno. ¿Hasta cuándo? Y él va y se presenta ante Acab y le dice, ¿hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? Adorando imágenes, alabando a dioses de palo, de yeso, haciendo idolatría a Baal, pero también levantando los ojos al cielo, clamando a Dios. Defínete. O es con Baal o es con Dios. ¿Hasta cuándo? Yo creo que acá era bipolar. Y entonces le da este sermón a Acab y le dice, vamos a hacer algo. Hagamos un reto. Jezabel había matado a todos los profetas de Dios. Y el que quedaba era Elías. Imagínense la valentía de Elías de ir allá ante el rey Acab, el marido de Jezabel, una mujer malvada. Podemos decir que entonces ella era la que mandaba. ¿Cuántas veces vemos que hay hombres que dicen ser hombres en su casa, pero la que manda es la mujer? Santo Cristo. Eso pasa, ¿verdad? Y así pasaba con Jezabel. Ella era la que mandaba en su casa. Lo que ella decía, el marido decía, amén. Y entonces se presenta y le dice, haz una definición ya. Te hago una propuesta, rey Acab. Todos tus 450 profetas de Baal, vamos a hacer un reto, un duelo, pues. Yo te digo, vamos a agarrar un holocausto con un buey, leña, lo ponemos sobre el altar y le pedimos a Dios o a tus dioses que hagan descender fuego. El que encienda el fuego del altar, este será declarado rey en todo el país. Le pareció bien al rey y entonces convocó a todos los profetas, los 450 profetas de Baal, y fueron, no sé, a un estadio y hicieron allí, ¿verdad? Y entonces inicia los 450 hombres de Baal, dice la palabra, desde la mañana. Levantaron el holocausto, levantaron la leña, mataron al buey, lo trocearon en pedazos, lo montaron sobre el altar y empezaron a gritar, ¡respóndenos, Baal! ¡Respóndenos! Y hacían bulla, y gritaban, y se desesperaban, y nada pasaba. No había ni humo. Y nada pasaba. Entonces, viéndose desesperados, agarraron cuchillos, se cortaron, dejaban derramar la sangre, hacían moriquetas, flagelaron su cuerpo. Y nada pasaba. Y llegado el mediodía, Elías comenzó a hacerle bullying. Ahí nació el bullying. Yo estaba estudiando un poquito, ahí nació el bullying. El bullying lo creó Elías. Elías empezó a burlarse de ellos. Grítale más duro, que a lo mejor está durmiendo. Grítale más duro, a lo mejor está en el baño. Grítale más duro porque seguramente está trabajando y por eso no los escucha. Y aquellos hombres se alborotaban y gritaban más. Y no había ni humo. Y Elías con el bullying ahí. No, seguramente no los escucha. Está haciendo algo importante, llámenlo, grítenle. Porque ese es su Dios. Haciéndole bullying. Y me imagino a aquellos hombres molestos. Y ¡ay! Clamaban. Lo primero que me deja esta enseñanza es que Dios no necesita grandes rituales. Ni que se flagelen. Ni que hagan cosas extrañas para manifestarse. Esas cosas que ustedes ven, gente que se cuelgan niñaques y que si la pulsera, que si una protección, Dios no necesita nada de eso. Y entonces Elías le dijo, ok. Ya llegó su tiempo. Ahora me toca a mí. Y todo el pueblo, enfocados a Elías. Que me imagino estaba ahí solito. Imagínense, los otros eran 450 haciendo un rito. Y él solito. Y dice la palabra de Dios que él restauró el altar. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Armó el
el lugar del holocausto, el altar, troció su buey, lo montó encima de la leña. Y entonces dijo, esto es muy fácil. Y mandó a traer vasijas de agua. Hizo una gran zanja alrededor del altar del sacrificio y comenzaron a mojar el holocausto y la leña. ¿Quién ha aprendido aquí alguna vez leña? ¿Quién ha aprendido un asado, una parrilla? ¿Qué pasa si está mojada la leña? Y todo el pueblo ahí se volvió loco. Échenle agua, échenle más, échenle más. Y bañó tanto de agua, dice la palabra, 3 veces mandó a repetir lo mismo. Que el agua corría de tal manera sobre la leña, sobre el altar, que llenó la zanja. Y entonces se para delante de aquel sacrificio y clama a Dios de esta manera. Una oración poderosa. Y dice, Señor Jehová, mi Dios, sé tú, Padre, para que todo este pueblo crea que tú eres Dios. Para que ellos crean, para que se den cuenta que tú eres el Todopoderoso. Y para hacer más el resumen, porque estoy hablando contentivamente acerca de lo que ocurrió en ese pasaje, Dios descendió con poder y fuego, ¡uf!, de tal manera que consumió el holocausto, consumió la leña, secó el agua, que dice que pareciera que hubiesen lamido el agua hasta de la zanja, secó hasta las piedras. Y todo el pueblo maravillado, ¡oh, Jehová! El Dios de Elías es el Dios verdadero. Todo el pueblo estaba maravillado. Un milagro poderoso. Y entonces, como había un pacto, porque todos se pusieron de acuerdo y dijeron, si mi Dios prende el fuego, el resto de los profetas van a ser muertos. Si ustedes prenden el fuego, yo soy muerto. Eso era el pacto. Y entonces inmediatamente Elías se levantó y le dijo, agarren a los profetas de Baal, que no escape ni uno. Y el pueblo tomó a los profetas de Baal, fueron llevados al arroyo. Y ahí Elías, dice la palabra, los degolló a todos. Entonces fue un día glorioso. Descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, Dios se manifestó con poder y gloria y fueron eliminados todos los malos, todos los brujos. Un saneamiento total. Pero no conforme con esto, en el mismo capítulo 18, entonces Elías se va y busca a Acab, el rey. Y le dice, ahora voy a parafrasear un poco, ahora prepárate porque viene lluvia. Recuerden que había una gran sequía, que se estaba muriendo la gente de hambre. Y entonces Elías manda a su siervo y le dice, ve si hay nube. No, no veo nada, ve y haz esto 7 veces. Y entonces el siervo va, lo hace y le dice, hay una pequeñita nube como la palma de mi mano. Y entonces Elías le dice al rey, prepárate porque viene lluvia. Corre a tu castillo porque te vas a mojar. Y dice la palabra que el cielo se ennegreció y empezó a llover. Abrió las ventanas de los cielos Dios. Entonces 2 milagros. Fuego, consumido el altar, e inmediatamente lluvia. Y entonces aquí cuando el rey llega a donde Jezabel, vamos al capítulo 19, que es donde estamos, verso 1, y entonces él de chismoso, si tú supieras lo que hizo Elías, ¿qué hizo? Mira que descendió el fuego, y mira que hizo, y mató a todos los profetas, y tal, el Dios verdadero de Elías. Y entonces es donde esta mujer con una sola palabra hizo temblar a Elías. ¿Cuántos hombres aquí tiemblan con la palabra de la mujer? Santo Cristo. Una sola palabra lo hizo temer. Las mujeres son poderosas, ¿verdad? Nos hacen a veces, cuando la mujer habla. No le había tenido miedo. Había hecho un milagro portentoso. Se había parado frente a 400 hombres. Los había matado a todos a espada.
Y con esta mujer un solo mensaje que mandó. Un solo mensajito, me imagino ahí. Ahora prepárate, Elías, porque voy tras de ti. ¡Ay! El hombre asustado ahí corriendo. ¡Ay, santo! Dice que se levantó con miedo. Le pudo haber contestado, ¿verdad? Ajá. Y tú no sabes lo que yo acabo de hacer. Maté a 450 de tus profetas. Y prepárate porque a ti te van a comer los perros. No le dijo nada. Se levantó y se fue corriendo, huyó. Acaba de hacer un milagro. ¿Sabe que el Dios al que ella alaba no lo escucha? Es un Dios de palo, de yeso. No tiene poder alguno. Clamaron y no hizo nada. Pero con una sola de tus oraciones se abrieron los cielos. Con una sola de tus oraciones se destrabó el fuego para el altar. Con una sola de tus oraciones multiplicaste el vino con la viuda de Sarepta. O sea, ¿qué es lo que te pasa, Elías? Cabezón, ¿qué poder tiene una mujer sobre el hombre? Bueno, eso tiene el poder la mujer. Pero este hombre, ¿qué le pasa? Sale corriendo, sale huyendo. A consecuencia de eso, prefirió él salir huyendo. Y entonces, el rey, después de haber visto que es a donde otro mensaje. Después de haber visto un milagro tan poderoso, después de haber visto la mano de Dios descender, ¿cómo es posible que Jezabel y el rey Acab no se convirtieran al Señor? ¿Cómo es posible que la idolatría haya cegado sus ojos espirituales? Les puedo decir que en todos mis años de evangelio he visto que las personas más duras de convertirse a Cristo son las idólatras. Son las que viven por tradición y no por convicción. Persiguen la tradición y se olvidan de Dios. Prefieren la tradición que los verdaderos milagros de Dios en su vida. Y yo digo siempre, ¿y será que no leen la palabra? La palabra está escrita. ¿Saben lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 6? ¿Quién no heredará los reinos de los cielos? Los idólatras. ¿Y qué idolatría? ¿Por qué había esta contienda con estos? Porque adoraban un palo, un yeso, un muñeco, a Isis. Figuras de acera. Y Dios decía, yo no necesito nada de eso, tú solo levanta tus ojos al cielo y ahí estoy yo. Pero me he dado cuenta que qué difícil es sacar del corazón de un hombre la tradición. La tradición. Hay gente que se queda anclada en la tradición y se pierde la bendición de seguir a un Dios verdadero. Un Dios que no necesita una imagen, un Dios que no necesita un amuleto, un Dios que no necesita un collar, un Dios que solo necesita tu corazón dispuesto a adorarle. Santo Dios. Y entonces luego que le manda este mensaje, le dice que va a matarlo, sale huyendo con miedo por esa palabra de esa mujer. Le tuvo miedo. ¿Has tenido miedo alguna vez? El miedo puede robarse tu cordura. El miedo te paraliza. El miedo se roba tu fe. El miedo no te deja accionar. Cuando el miedo entra a tu vida, entonces todo parece más pesado. Hay gente siendo víctima de pánico. Hoy en día está comprobado en el mundo, escuche esto, en el mundo, más de 39 millones de personas, una estadística 2021, 39 millones de personas han intentado quitarse la vida por depresión y miedo, por pánico. Porque llega un momento que dicen, ya prefiero
miedo. Y dice la palabra en el verso 4, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esto me confunde porque dice la palabra en el verso 3 que él huyó para preservar su vida, para salvar su vida. Pero en el verso 4 entonces dice, deseando morirse. Y le dice, Jehová, quítame la vida. Y es que tú eres el que mandas, ¿acaso? Pero yo creo que ahí también él tenía un toque de bipolaridad. Porque primero dice, tengo que huir para salvar mi vida. Y un poquito más adelante dice, mátame. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere? ¿Te mando a los ángeles que te guarden o te mando a la eutanasia? ¿Qué quieres que te mande? ¿Quieres preservar la vida o quieres que te mate? Elías, defínete. Defínete, estás confundido. Pero el miedo nos confunde. El miedo te lleva a tomar malas decisiones. Cuando tienes miedo, sea por la situación que sea, te confunde. ¿Sabes lo que dice también la estadística? Que las personas o el grupo social con mayor depresión por miedo es entre los 14 y los 27 años de edad. Entre los 14 y los 27 años de edad es donde son más vulnerables a caer en depresión, en miedos a estar solos, miedos a estar donde hay gente, miedos a esto, miedo a todo. Tienen miedo de arriesgarse, miedo a las relaciones, miedo a todo le tienen miedo. Hoy en día el mundo vive atemorizado. ¿Por qué no te arriesgas con un crédito? No, imagínense, me da miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Y si después no puedo pagar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Que vas a perder el bien y antes lo tenías? No. Entonces, ¿qué te da miedo? ¿Has pensado alguna vez así? ¿Verdad que no? Uno piensa, no, me da miedo meterme en una cuenta que no pueda pagar. Pero si antes no tenías nada. No, me da miedo meterme en esa relación porque no sé cómo vaya a resultar. Si no te arriesgas, no vas a ganar. Hoy en día, hombres que le tienen miedo a la relación formal del matrimonio. No, yo prefiero estar así, pastor, mejor. ¿Y cuál es la diferencia? Mentira del enemigo. Padre de la mentira, el diablo que vive engañando a la gente para que tengan miedo y no tomen decisiones concretas. El matrimonio lo único que va a traer a tu vida es bendición. El matrimonio lo único que va a traer a tu vida es bendición de parte de Dios. No, después nos divorciamos y me deja sin nada. Al contrario, tienes que pensar es que ahora vamos a tener más. Porque Dios cuando entra a la vida de alguien es para bendecirlo, no para quitarle nada. Pero solamente eso se da cuando lo entiendes. Amén. Santo Dios. Y entonces te das cuenta de que este hombre tiene un temor que no tiene ni sentido. Porque ya él había demostrado valentía. Pero sale huyendo, sale huyendo. Deseaba morirse. Yo no sé a qué punto estaría Dios diciendo, oye, yo como que me equivoqué. ¿Crees que alguna vez Dios se haya equivocado contigo? Voy a preguntar otra vez. ¿Crees que alguna vez Dios se haya equivocado contigo? No, porque Dios no se equivoca, todo lo que hace es perfecto. Pero entonces, ¿por qué cada vez que Dios te da una dirección tú dudas? ¿Por qué cada vez que Dios te hace algo tú haces lo que a ti te da la gana? ¿Te dejas llevar por el emocionalismo o buscas el consejo del hombre? ¿Por qué cada vez que Dios te dice que te atrevas, tú no te atreves? Porque crees que Él está equivocado. No, pastor, es que, ¿sabe qué? Yo
Me voy a cambiar el nombre. El único que puede cambiar tu nombre es Dios. Me voy a operar, pastor, porque mire los cauchitos. Me voy a cambiar la nariz. Le estás diciendo a Dios que te hizo imperfecto. Le estás diciendo a Dios que Él se equivocó contigo. El enemigo nos ha engañado de tal punto que entonces hay gente que se ve en el espejo y no se siente contento con lo que ve. No, porque mire que tengo por aquí, que tengo por allá. Y Dios te dice, mi amor, yo te hice así, eres perfecto. Eso es un simple traje que en algún momento se te va a quitar para que pases a la eternidad. Siéntete feliz con lo que yo te he dado y vas a ver que cada vez que te veas en el espejo te vas a ver más bonito, te vas a ver más guapo. Pero si cada vez que te ves en el espejo dices, ay, si estoy viejo, si estoy feo, ¿verdad? Ay, ¿cómo tengo este canero, ¿verdad? Mira las arrugas, las patas de gallo. Conocí una señora que tenía aquí 2 moñitos y yo decía, ¿esos moñitos de carne serán que no? Era de tanto que le habían estirado. Un chiste. Creo que Elías lo que estaba era cansado. ¿Cansado de qué, pastor? Elías estaba cansado de tantas batallas. Venía de una batalla, venía de otra, venía de haber orado por la lluvia, venía de haber estado alimentado por cuervos, después la viuda de Sarepta, después la resucitación del hijo de la viuda, después una cosa, lo buscaban para acá, lo buscaban para allá. Luego viene y se enfrenta con los profetas de Baal, 400 profetas de Baal, cansado. Yo creo que lo que estaba era agotado. ¿Cuántas veces te has sentido agotado tú en la vida de que haces y trabajas y trabajas y trabajas? Y llega un momento como que, y te siguen atacando. Y te sigues como, ¿hasta cuándo? Y trabajas y das lo mejor de ti, pero pareciera que no tuviera fruto. Pareciera que no avanzaras y remas y remas y remas. Y sales todo el día con ese carro y vuelta y vuelta y vuelta y la gasolina se acaba y el bolsillo sigue igual. Santo, no sé quién le dije eso. ¿Cuántas veces nos agotamos y decimos, pero qué? Y ya, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, ya no doy más. Y vas todos los días y levantas la Santa María y vuelves y la cierras y vuelves y la levantas y vuelves y la cierras y no pasa nada. Y te levantas y vas y metes un currículum y otro y no pasa nada. O vuelves y le voy a hacer caso al pastor y todos los días le voy a hacer el detallito a mi esposo, como me dijo, el detallito a mi esposa. Y vas todos los días. Y parece que como que ella no cambiara o él no cambiara. Dice, pastor, ya me agoté. Ya estoy cansado, estoy intentando, lo intento y nada pasa. Déjame decirte que sí pasa. Hay algo que se está rompiendo, hay algo que se está cambiando. Tu esfuerzo no es en vano, tu sacrificio no es en vano. Pero el enemigo va a hacer que tú veas que no sirve para nada. El enemigo va a poner pensamientos en tu mente para decirte, tira la toalla. ¿Sabes por qué? Porque estás cerca de obtener la respuesta, estás cerca de la bendición. Hay gente que ha tirado la toalla y lo que le faltaba era un paso más. No tires la toalla, no desistas, tú sigue. Porque todo lo que haces, Dios lo tiene en su mano, no se le olvida nada. Al hombre se le puede olvidar, pero a Dios no. Nosotros como hombres somos vulnerables, somos olvidadizos. Hay gente que en tu vida ha hecho grandes cosas, te ha ayudado, te ha levantado los brazos, te ha sacado adelante, te ha alimentado, te ha dado una palabra. Ha estado ahí cuando tú estabas mal. Pero una sola que pasa en un momento y ya tú lo desechas. ¿Se te olvidó todo lo que esa persona hizo por ti un día? ¿Se te olvidó toda la palabra que te dio, las veces que te levantó los brazos, las veces que compartió su pan? Pero somos así, se nos olvida. Se nos olvida lo bueno. ¿Cuánta gente ha sacrificado noches de oración por ti? Entonces un día que te dice que no puede, ya tú lo señalas. No, ve siempre que no puede. Una vez se nos olvida. Pero Dios no se olvida de nada. Amén. Dios no se olvida de nada. Todas tus lágrimas, todo lo que has hecho, todo tu esfuerzo, el Señor lo tiene anotado en un cuaderno. Y cuando menos esperes te da la bendición. Amén.
entonces, en el verso 4, que deseaba morirse. ¿Cuántas personas tras angustia, momentos donde se encuentran sin salida, puede pasarle un pensamiento suicida en su mente? ¿Alguna vez has pensado en que ya no vale más la pena? ¿Alguna vez has pensado, ¿qué hago yo en este mundo? Nadie me valora, lo que hago no sirve para nada. ¿Qué tanto sufrimiento? ¿Cuántas personas pueden tener un pensamiento como el de Elías? Y yo digo, Elías, un profeta poderoso, diciéndole, deseo morirme. No fue que le dijo, quiero estar en tu presencia, Señor. No, deseo morirme, mátame. Como dijo Job también. El mismo David lo dijo un día. Hombres poderosos de la palabra que desearon un día ya hasta aquí. Así que no te sientas mal, porque si ellos sintieron eso, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más nosotros? Un pensamiento en donde queremos ya simplemente dejar todas las cosas así. ¿Cuántas personas entran en depresión por diferentes situaciones de la vida? Y es allí donde debemos aferrarnos a Dios. Es allí donde debemos levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, quítame este sentimiento, ayúdame a seguir adelante. Porque te voy a decir algo, por si acaso algún día se te ocurre hacer una petición de estas a Dios. Dios no concede esa petición. ¡Quítame la vida! No es cuando tú digas. Es cuando yo diga, ¿sabes qué? Y ahora vas a seguir. Ahora es cuando te falta caminar. Así que si a alguno de ustedes se le ocurre hacer esa petición, tenga por seguro que Dios no se la va a conceder. Ay, santo, ¿quién habrá hecho esa petición? Ahora es que te queda camino por delante. Amén. En las situaciones difíciles de tu vida, en las situaciones difíciles que se te presentan, es precisamente para que te acerques a Dios. Y dice la palabra que Elías, tras este pensamiento de derrota, deseando morirse, se echó debajo de un enebro. Un enebro es un árbol que tiene aproximadamente 30 pies. Un árbol de 9, 8 metros. Un árbol frondoso. Y fue y se metió debajo de ese enebro, buscó la mejor sombra y dice la palabra, se quedó dormido. ¿Cuántas personas que están deprimidas, los jóvenes, se meten en su cuarto y quieren dormir y no quieren levantarse de la cama? Y tú dices, ¿pero qué tiene? ¿Qué está cansado? Deprimido. ¿Te ha pasado alguna vez que no te quieres levantar? Que quieres como que no desarroparte, quedarte ahí en tu cama. Y tú dices, ¿pero qué es lo que tiene? No, es normal, son jóvenes. No, cuidado con eso. La cama enferma, la cama deprime. Hablaba en estos días con mi hermano pastor y decimos, cuando uno duerme, yo me paro a las 3 de la mañana casi todos los días. Y a veces me dicen, ¿pero cómo hace papá? ¿Por qué tiene tanta fuerza? Bueno, porque el Señor dice que Él renovará nuestra fuerza. Amén. Él no le gustan los perezosos. Por eso la palabra dice que cuando tú te levantas temprano, el Señor está allí. Y el mundo dice, el que madruga, Dios lo ayuda. Pero es verdad, Dios renueva tus fuerzas. Quédate en la cama más de 10 horas, 12 horas. Cuando te paras te duele todo. Ay, necesito dormir para que se me quiten estos dolores. No, necesitas estirarte, salir de la cama. ¿Sabe que la cama en los jóvenes es necesaria para que crezcan? Pero después de cierto tiempo, cuando duermes de más, entonces más bien retarda el crecimiento. No, voy a dormir para crecer. Sí, 8 horas, 9 horas. Jóvenes que duermen 14 y 15 horas. Una anemia espiritual. Hay que salir de la cama. Pero así estaba Elías. Elías estaba tan deprimido que llegó y se tiró ahí en el árbol y dice la palabra, se quedó a dormir. Y estando Elías dormido, Dios le envió un ángel y le dice, levántate, levántate, come.
Porque eso es otra cosa. Jóvenes durmiendo 12, 13, 14, 15 horas, ¿cuándo comen? ¿Cuándo comen? Ayunos involuntarios, ¿cuándo comen? Empiezan a deteriorar sus órganos, su cuerpo, ¿cuándo comen? Si estás dormido, levántate y come, le dijo el ángel a Elías, levántate, come. Se levantó Elías y vio una torta de pan calentita ahí sobre las brasas. No sé si tenía mantequilla. Y unas jarritas de agua. No había chicha en ese momento ahí. Y dice la palabra que comió, bebió. ¿Y qué creen que pasó? Se volvió a dormir. Santo. Hay gente, ¿te has comido alguna vez un hervido de esos de res, de pata, de mondongo? Y te comes aquella sopa y te quedas dormido en la mesa. Cuando la gente está débil no puede tomar esa sopa, ¿saben? Se pueden desmayar. Así estaba Elías, comió y se desmayó otra vez. Elías comió y quedó ahí. No sé qué tenía esa tortita de pan caliente. Elías venía de tener varias batallas. Yo creo que el problema de Elías es que no había comido bien. Si la pastora se ríe. Si yo me pongo, a mí me gusta leer la palabra y leo 2, 3 capítulos antes, 2 capítulos después, 3. En esta oportunidad llegué hasta Segunda de Reyes buscando la muerte de Jezabel. Y veo que Elías venía de atravesar diferentes circunstancias. Las últimas comidas que tuvo, las tuvo con la viuda aquella que se multiplicaba la harina y el aceite. O sea que estaba comiendo puro pancito con aceite. Elías estaba débil. Elías lo que estaba era anémico. Elías estaba anémico. ¿Y saben qué? Muchos de los que están aquí hoy están anémicos. Dile al que está a tu lado, ¿estás anémico? Dile ahora, ponle la mano suavecita en el hombro y dile, no te ofendas, hermano. Elías estaba anémico, ¿por qué? Porque yo no veo en ninguna otra parte, ningún otro pasaje que haya comido. Y Dios lo primero que hace, no hace como en otros momentos donde va y lo llama, le dice, levántate y come. Come, Elías, porque estás tan desnutrido que no me vas a escuchar. Primero come para poder hablar conmigo, come. ¿Cuántas veces ha levantado usted a su hijo y le dice, levántate, cómete algo? Oye, levántate, cómete algo, necesitas comer. ¿Sabes qué necesita un enfermo cuando está en cama? Comer. Comer. ¿Sabe qué es lo primero que nos preguntan los médicos cuando nos llaman para los abuelitos que tenemos en cama? ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo está su apetito? Entonces, no, está comiendo bien, entonces está bien. Recuperó el apetito, entonces vamos bien. Porque es necesario el alimento. Es necesario el alimento, que comamos bien. Es necesario. Para afrontar las batallas espirituales también necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y entonces aquí es donde vengo. ¿Por qué estás anémico? Porque muchas veces esas derrotas que tenemos, esas depresiones, esos miedos, son por falta de alimento espiritual. Porque no te estás alimentando bien espiritualmente. La palabra de Dios dice que Él echa fuera todo temor. Entonces una persona que está alimentada espiritualmente no tiene miedo. Porque sabe que Jehová, tu Dios, va delante de ti, va a tu lado. Él pelea tus batallas. No hay oportunidad para el miedo. Gloria sea al Señor. Cuando tú estás alimentado en la oración, en la congregación, que tú estás orando todo el tiempo, leyendo la palabra, cuando se te presentan las adversidades, ¿qué es lo primero que haces? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Métete en el... Jehová me suplirá. Jehová conoce mis necesidades. Porque cuando tú estás en Cristo y te estás alimentando todos los días, tú tienes la fortaleza, estás espiritualmente fortalecido, nutrido. Y yo creo que a Elías le faltaba, era ese tiempo de intimidad con Dios. Se había dedicado tanto a hacer la obra que se había olvidado de su parte, su comunión personal.
un pastor con la iglesia más poderosa del mundo, David John Bishop, dice que obviamente la iglesia más grande cristiana del mundo, entonces me imagino que es el pastor también con más ocupaciones del mundo. Si nosotros con una iglesia de 100, Dios mío, señora, necesito otra agenda, 26 horas al día, y me llama uno, me llama otro, y en la mañana, y si yo no le respondo a uno, se molesta. Usted no me está respondiendo, hermano, y yo con 200 mensajes sin leer, y tengo un discipulado, y atender a uno, y atender al otro, y prepara la palabra. Imagínense él que tiene más de 1 millón de seguidores. Pero ¿sabe qué dice? Su secreto. Que a pesar de las múltiples ocupaciones y de su familia y de todo, todos los días dedica 4 horas encerrado, él únicamente con Dios, para poder resistir los avatares, las batallas que día a día se le presentan con la iglesia. Y necesitamos tener una comunión personal, alimentarnos todos los días del Señor, para poder estar fortalecidos, para poder salir a la calle y enfrentarnos a quien sea, que cuando venga quien sea a decirnos lo que sea, nosotros estemos parados firmes y decirle, no importa, yo puedo. El Señor está conmigo. ¿Quién es tu fiador? Jesucristo. Pero tenemos que tener en cuenta que debemos alimentarnos. Alimentarnos. Este hombre se lanzó ahí porque tenía hambre. Por eso el ángel le dijo, levántate y come. Rompe, Elías. Rompe con ese ayuno. Muchas veces tenemos un ayuno espiritual, pastor. ¿Y eso cómo es? Es que no estoy comiendo nada de Biblia ni de oración. Estoy en ayuno espiritual. Santo. Hay que comer todos los días Biblia. Hay que comer todos los días oración. Es que no sé qué me pasa, pastor, no puedo orar. Es que me arrodillo y me quedo dormido. Entonces no ores de rodillas, párate. Ora de pie. Yo les he contado mucho. Yo tenía problemas de lectura. Yo no sabía leer bien. A mí me costaba leer bien. Yo leía como un niño de sexto grado, no sé, así pausadito. Sí, pausadito. Centro Cristiano de Restauración. Pero cuando conocí al Señor empecé, y siempre me gustó, empecé a leer, mi esposa a mi lado siempre, ella empezó a ayudar, papi, métete, estudia, dale, y me ponía a leer, pero me daba flojera leer, me daba flojera. Yo prefería oír que leer, pero entendí que era necesario leer la palabra, educarme, y empecé a instruirme, y empecé a conocer de la palabra. Pero yo esto se lo he dicho no una vez, se lo he dicho varias veces. ¿Quién tiene problemas para dormir? A ver, ¿alguien aquí tiene problemas para dormir? Amén. Por ahí dicen que Ribotril y no sé cuánta otra cosa. Yo le digo la palabra de Dios. Mire, cuando usted conoce al Señor y empieza a leer la palabra, usted puede agarrar y puede leerse las historias geisha, cualquier libro, el de Peter Pan, lo que usted quiera, y usted se lo termina completito. ¡Wow! Tremendo libro. Excelente, pastor, me lo leí en una sola noche. ¿En serio? Sí, que a mí me gusta leer muchísimo. Agarre la Biblia para que usted vea. 3 versículos. Es un somnífero. Es un somnífero. ¿Verdad que sí? Pastor, es que me quedo dormido leyendo la Biblia. Amén. Y a mí me pasaba, cuando empezaba a leer la Biblia, terminaba con el cachete sobre la mesa. ¿Y sabes qué? Yo decía, yo tengo que leer la Biblia. Y entonces me paraba y la leía de pie. Y empezaba a leerla. Parado. Porque tenemos que alimentarnos, tenemos que obligarnos, como cuando el niño está pequeño y le decimos, abre la boca, el avioncito, el avioncito, el avioncito. ¡Ah! Y así nos hace el Señor a nosotros, nos alimenta. Tenemos su palabra, tenemos la oración. Y el ángel le dijo a Elías, abre la boquita, levántate, come. Para poder
afrontar las batallas espirituales que se nos presentan cada día, debemos alimentarnos bien de la palabra de Dios. Orar, venir a la iglesia, para estar fuerte. No, pastor, yo oro en mi casa, ¿para qué tengo que venir a la iglesia? Dile al que está a tu lado, porque aquí hay poder. Porque aquí hay poder. Cuando usted lee la palabra en su casa, cuando usted ora en su casa, hay algo poderoso que pasa. Pero cuando usted viene aquí, hay milagros sorprendentes que empiezan a desatarse. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Gracias. Amén. No quiere decir con esto que el Señor no está en su casa, sí está. Pero díganme, ¿quién no sintió el fuego del Espíritu Santo durante la alabanza? Solo los que llegaron después de la alabanza. Porque el que estaba aquí lo sintió. Amén. ¿Saben cuántos niños mal alimentados hay hoy en día? Tienes que alimentarte. Y hablando un poquito de eso, de la alimentación. Hoy en día hay niños que tienen déficit de atención. ¿Ha oído esa palabra? Déficit de atención. No, es que le cuesta concentrarse. No, mami, lo que tiene es hambre. Nadie con hambre aprende. Nadie con hambre presta atención. ¿Qué le estás dando a tu hijo de comer? Hoy en día, hasta nosotros como adultos nos alimentamos mal. Porque vivimos en un solo estrés, una sola corredera. Y comemos cualquier cosa y creemos que comimos bien. Y eso le está pasando a mucha gente. Ayer discipulé a una persona que me decía, no, pastor, yo no estoy viniendo a la iglesia, pero yo todos los días escucho la palabra. ¿En serio? Sí, pastor. Cada vez que puedo lo escucho a usted o al pastor Michael en el canal de YouTube. En la mañana siempre lo escucho. Y en la tarde estoy escuchando a fulano de tal de la iglesia tal. Y en la noche antes de dormir escucho a fulano de tal de la iglesia tal. Y tengo un devocional más bueno que me mandan todos los días de la iglesia tal. Le dije, mire, ¿usted sabe qué es lo que usted tiene? Una tremenda indigestión espiritual. Ustedes se ríen, hay indigestiones espirituales. Porque si yo llego a mi casa y mi esposa me dice, mi amor, aquí está tu almuerzo, y me prepara una comida, yo me la como y le digo, ya vengo, que voy a compartir con un hermano la palabra. Pero cuando llega, el hermano llega y me dice, pastor, mire lo que le preparé, unas arepitas de chicharrón con guayanés más buenas. Y yo lo miro, acabo de comer, pero me da pena y le digo, bueno, una. Y me la como. Pero en ese momento llega otro hermano con una olla de caraote y me dice, pastor, mira lo que te... Y yo ve, me da pena y vengo, ¿qué voy a llegar a mi casa? Usted sabe dónde voy a llegar, directo. No me traigas un rollo, tráeme 2. Indigestión. Y con la palabra de Dios es igual. Si el Señor te entrega una casa para que te alimente con una palabra, usted no puede andar de aquí, de allá y comiendo y oyendo y oyendo. Entonces, en una palabra te dice, atrévete, tú puedes, da el paso, avanza. Y en la otra palabra te dicen, es tiempo de que te quedes, es tiempo de que te esperes. ¿De qué vas a hacer? Porque cada iglesia, el Señor conoce sus necesidades. Y el Señor sabe por qué Él está hablando a cada iglesia una palabra. El Señor no se equivoca. Indigestión espiritual. Por eso debemos tener cuidado con lo que comemos. Amén. Amén. Santo. El ángel le llamó nuevamente. Porque recuérdense que se había quedado dormido después de la primera tortita. Nuevamente levántate y come. Y aquí viene un secreto para que lo tomen. Porque el largo camino te espera. No vas a morirte aquí, Elías. Levántate porque ahora es cuando yo te necesito para que unjas reyes. Levántate porque ahora es que te necesito caminando. Levántate porque ahora es que viene lo bueno. Come y levántate. Santo. Dios estaba diciendo, párate. Porque tienes trabajo. Este no será tu final. Levántate, porque largo es el camino. Este no es tu final. Yo no sé cuántas personas creen que su final ya está ahí. Hay gente que dice, yo no puedo aprender inglés porque ya estoy viejo. Yo no puedo hacer tal cosa porque ya mi tiempo.
No, es que ya yo lo intenté. Este no es tu final. Este no es tu final. El Señor te dice, inténtalo, levántate. Porque un largo camino te espera. No puedes decir, es que ya no doy más, pastor, estoy derrotado. Levántate, porque un largo camino hay delante de ti. Yo no sé en qué está usted hoy pensando y cuál fue la carga que lo trajo hasta aquí. Es que perdí mi trabajo, levántate porque tengo algo mejor para ti. Es que mi esposo, levántate porque tengo algo mejor para ti. Es que mi esposa, mis hijos, levántate porque tengo algo mejor para ti. Pero tienes que creerlo. Dice la palabra que se levantó, comió. Y escuche esto, esto me sorprende. Y después de haber comido aquella comida, se fortaleció de tal manera que caminó 40 días y 40 noches. O sea, el hombre caminó 40 días y 40 noches, no durmió, no se cansó. Me imagino que si esa receta, ese secreto se vende hoy, santo, multivitamínico. Con esa comida el hombre tuvo energía, era una gasolina de avión. 40 días y 40 noches caminando. No tuvo sueño, no tuvo hambre, no se cansó. Santo, ¿qué le pusiste a esto? Red Bull. ¿Qué le echaste, Dios? Santo, tengo alas. ¿Qué le pusiste, Señor? No me puedo parar. Y los pies automáticos. Oye, Padre, pero esta comida, 40 días. Santo, no tengo sueño. 40 días y 40 noches. Porque las cosas de Dios son así, son poderosas. Y usted se pone de pie. Pero todas las cosas del Señor son así. Son increíbles, son poderosas. Para el Señor no hay nada sorprendente. El Señor estaba alimentando a Elías porque él tenía que seguir adelante. Lo que a otros le hubiera tardado tal vez 1 mes y medio, 2 meses en llegar, él lo hizo en 40 días. Porque tenía el alimento precioso de Dios. Alimento del cielo. ¿Sabe cuál es el alimento del cielo que nos da el poder para alcanzar todo? Este que está aquí. Ah, santo. Usted sabe que la Biblia es un libro de leyes. Es un libro que puede usar un abogado. Esta mañana le consultaba a mi esposa, que es abogado, un término que oí y yo me quedé pensando en algo. Aquí hay jurisprudencia a tu favor. ¿Saben lo que es la jurisprudencia? ¿Quién no sabe? Es cuando se da una ley o ocurre un caso y después, años después, se levanta un caso similar, pero que no hay precedente o no hay una ley actual que nos diga qué hacer. Entonces nos vamos a ese caso que ocurrió en aquella época y vemos el veredicto. Y según ese veredicto, entonces tomamos la decisión. En este caso, esa es la jurisprudencia en derecho. Y yo digo, aquí hay jurisprudencia a tu favor. Porque cada vez que nos ocurre algo, estoy en la cueva, estoy deprimido, me siento mal, Señor. ¿Sabe qué? Quítame la vida, Señor. Me voy a echar a dormir. Entonces me voy y veo que hay un hombre que tuvo gran poder y que también pasó por lo que yo pasé, pero que el Señor lo alimentó, que el Señor le dio un alimento que lo puso a caminar 40 días y 40 noches y dice, Señor, yo quiero de eso, yo quiero levantarme, así como dice tu palabra. Santo sea el Señor. Gloria a Dios. Un hombre pecador como David. Sé que el Señor no me va a perdonar porque fui un pecador. Y entonces me voy y veo que David tuvo un caso parecido, pero Dios lo perdonó porque él se arrepintió y no pecó más. Y entonces yo digo, Señor, así como David, si tuviste misericordia con David, tienes que tener misericordia conmigo. Gloria sea al Señor. Entonces en este libro tenemos todo a nuestro favor. Cada vez que vemos este libro podemos decir, si aquí lo hiciste, Señor, con él, puedes hacerlo conmigo. Señor, si lo levantaste a él de nada, puedes hacerlo conmigo. Si ese hombre estaba derrotado, caído, y tú lo levantaste y lo llevaste a grandeza, puedes hacerlo conmigo. Señor, si Job lo perdió todo,
Si Job no le quedó nada, Señor, y tú lo llevaste a un nivel mucho mayor y le diste una esposa nueva y le diste nuevos hijos y le diste bienes y la sobreabundancia, lo puedes hacer conmigo. Santo sea el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Santo. Entonces dice la palabra que se levantó, comió, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, después de esa super comida. Ahora yo me pregunto, ¿quién le dijo a él que fuera al monte de Dios? Nadie. Él se levantó y comenzó a caminar y llegó al monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y entonces vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, tanto caminar lo que te di, una super comida, para que te metas en una cueva. Sal de la cueva, Elías. Dile que está a tu lado, sal de la cueva. Y él le respondió: he sentido un vivo celo por la casa de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo y me buscan para matarme. O sea, se puso hasta poético. Elías se convirtió en poeta defendiendo su causa. Ahora yo, pero ¿cuál causa? El mieditis que tenía. Lo que tenía es una enfermedad, mieditis. Eso era lo que tenía, defendiendo su causa por el miedo, excusándose. Diciéndole a Dios, no. Yo lo estoy haciendo por el celo que tuve con... Mentira, Elías. Se te ha olvidado que yo conozco la palabra, tu pensamiento, todo lo que sientes. Antes de que llegue la palabra a tu boca, ya yo la conozco. ¿Cómo me vas a mentir, Elías? Yo sé que estás aquí porque le tienes miedo a Jezabel. Y ahora vuelves y te metes en una cueva. Te acabo de levantar. ¿Cuántas veces Dios te levanta? ¿Cuántas veces Dios te para, te limpia? Llegas aquí a la iglesia derrotado, caído, cabizbajo, llorando. El Señor te levanta, te quita el polvo. Ven acá, vamos a tirarte esa camisa. Abre la boquita, te da comidita, te abraza. Y vuelves otra vez tú para atrás. Si ya te levanté, Elías, ¿qué haces metido en la cueva? Santo. Días atrás Elías había mostrado esa valentía de 450 hombres que degolló y seguía con miedo. Por eso Jehová le dice: sal fuera. Y no era un estado físico, era un estado mental. Sal fuera, Elías. Rompe con esa estructura de miedo. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Porque lo más fácil es escondernos cuando tenemos problemas. Lo decía el jueves. Le debes dinero a alguien y lo más fácil es cambiarte de cera cuando lo ves que viene delante de ti. Enfréntalo. Dile: no tengo hoy para pagarte, pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero. Ahora mismo no puedo, pero aquí estoy, te estoy dando la cara. ¿Qué quieres? ¿Mis zapatos? Te doy mis zapatos. ¿Qué quieres? Déjame hacer algo en tu casa. Demuéstrele. No tengas miedo. Enfrente. Para a esa persona y dígale: mira, ¿sabes qué? Yo necesito esto. No tengas miedo. Rompe con la estructura de la mente porque Dios va delante de ti. Sigues dentro de la cueva. ¿Y sabes qué? Entonces Dios le dice: sal fuera. Porque si sigues dentro de la cueva ya no voy a hablar contigo. Si sigues dentro de esa cueva ya no voy a hablar contigo. Yo les pregunto: ¿qué milagro han visto ustedes cuando la gente tiene miedo? El único milagro que se ve cuando la gente tiene miedo es que tiembla. Ay, mi cuerpo tiembla sin que yo lo diga. Porque Dios no habla en el miedo. Dios nos da espíritu de valentía. Esfuérzate y sé valiente. Pastor, pero el miedo es natural. Sí, es natural. Es normal que sintamos miedo en algunas ocasiones. Pero
El miedo no puede paralizarte cuando estás con Cristo. Tengo miedo, pero voy adelante. Tengo miedo, pero voy enfrente. ¿O es que creen que ustedes, David, cuando enfrentó a Goliat, tal vez no tenía miedo? Tenía miedo, pero decía, no soy yo. No soy yo. Tú vienes contra mí. Pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Porque no soy yo el que te va a enfrentar. Es mi Dios que va conmigo. Yo tengo miedo, pero sé que delante de mí hay un gigante que camina y que abre puertas. Yo tengo miedo, pero yo sé que voy acompañado con el que me va a defender. Entonces, aunque tengo miedo, me levanto y doy el paso. Aunque tengo miedo, me atrevo, me arriesgo y salgo adelante. Esfuérzate y sé valiente, sal de la cueva. Gloria a Dios. El miedo despierta algo a lo que usted tiene que huirle. El miedo despierta la incredulidad. Y la incredulidad mata la fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no podemos tener miedo. Porque hay gente que le da miedo, entonces se vuelve incrédula. Pero usted cree, pastor, que de verdad. Yo te lo estoy diciendo porque la palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice Dios. Pero cuando tú no crees en la palabra, estás matando la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las frases más favoritas mías, yo creo que está en todas mis prédicas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solo si crees. Yo he visto gente en esta iglesia alcanzar milagros que ante los ojos de Dios no eran posibles. Ayer vi un milagro. Todavía me gozo con ese milagro. Y cuando me pregunto, yo me pregunto, Señor, Santo, pero ¿cómo hiciste, Señor? La respuesta es porque yo soy Dios. Porque yo soy Dios y todo lo puedo. Lo que es imposible para el hombre, para mí es posible. Sal de la cueva, Elías, porque esta no será tu final. Dice la palabra que Elías escuchó un viento poderoso que pasaba y rompía los montes y quebraba las peñas. Y después un terremoto. Y en el terremoto fuego, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tampoco estaba Dios en el fuego. Y de pronto se escuchó un viento suave y apacible. Y ahí estaba Dios. Muchas veces estamos buscando a Dios en las luces, en el bullicio, en donde hay el show. Ahí está Dios. Y Dios dice, yo no estoy ahí. Escúchame. ¿Sabe lo que para mí significa ese susurro? Hay una versión que dice una voz suave. ¿Ustedes escucharon lo que yo le dije? Tú sí. Dios te habla. Cristo te ama. Cristo te ama. Dios te habla al oído. Cuando usted busca a Dios, cuando usted busca su presencia, cuando usted sale de la cueva del miedo, de la incredulidad, de la falta de fe, del temor, y se pone y le dice, Señor, yo quiero irte. Te amo. He estado aquí a tu lado. No me busques donde hay bulla. No me busques en los colores. No me busques en la orquesta. No me busques en las luces. Yo estoy aquí a tu lado. Por eso te susurro al oído. Yo te amo. Santo es el Señor. Él te habla al oído. Porque siempre ha estado cerquita de ti.
Andamos buscando a Dios por todas partes y Él no se ha apartado de ti. Él siempre ha estado ahí pegadito, donde tú vas, donde te mueves, Él está ahí al lado. Y lo único que tienes que hacer es guardar silencio para escucharlo. Él no está en ese trueno, en ese espectáculo. Y ciertamente Dios tiene voz de trueno. Dios se manifiesta en la naturaleza. Pero cuando quiere hablarte a ti, te habla como se habla a los amantes. Así cerquitica. Porque Él te ama. Lluvia de bendición sobre Panamá. Entonces Elías, al oír ese viento suave, salió cubriéndose el rostro. Y Dios le volvió a decir: ¿qué haces aquí? Ve, vuelve por tu camino. Nadie te dijo que vinieras hasta aquí. Vuelve por tu camino. Y me llama la atención, y aquí voy cerrando este aprendizaje, que en el Antiguo Testamento, este capítulo, terminándolo de leer completo, yo puedo encontrar a un Elías temeroso, a un Elías miedoso. No hay en este capítulo ningún pasaje que me diga que Elías volvió a hacer un milagro. Me muestra es un Elías escondiéndose en una cueva, echándose a morir, abatido por los problemas, teniendo miedo de una mujer, olvidándose de su grandeza en Dios. O sea que puedo decir un profeta derrotado, un profeta que vivió en el miedo. Ese es el capítulo 19. ¿Cuántos capítulos has tenido tú en tu vida de derrota, de fracaso, de lloriqueo, de quererte morir, de decir ya no vale la pena? Y esto es lo que me encanta de Dios. En el Nuevo Testamento, entonces vemos la majestuosidad de Dios mostrándonos a un Elías en la transfiguración con Moisés frente a Jesucristo. Con el gran Elías, recordándolo como un profeta con una oración maravillosa en Santiago. Porque Dios no ve tu derrota, Él ve tu triunfo. Esa página en donde tuviste derrota, en donde tuviste fracaso, en donde estuviste llorando, deseando morirte, Dios la arrancó. Él no se recuerda del fracaso que has tenido. Porque ese no es tu final, Él te ve en el futuro como un triunfador. La gloria sea al Señor. Porque hoy lo que estás atravesando, lo que estás viviendo hoy, no es tu final. Esta es una página que será arrancada. Porque el Señor donde te ve en triunfo, te ve en victoria, te ve en bendición, te ve en grandeza. Por eso en el Nuevo Testamento no menciona el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, donde Elías tuvo miedo. Y pocas personas pueden decir, es verdad, porque no lo habían visto. Porque Dios siempre va a exaltar en lo bueno que tú tienes. Dios siempre va a sacar el brillo que tú tienes. Él va a ver tus cualidades y no tus defectos. El Señor sabe que tienes cosas maravillosas que entregar y Él te va a llevar a grandeza. No se va a acordar nunca de tu derrota. En el nombre de Jesús. La gloria sea al Señor. La gloria sea al Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Sabes qué? Por eso no podemos ser esclavos ni víctimas del temor. Yo quiero que alabanza me acompañe. No podemos ser esclavos. Tenemos que levantar nuestra voz y decirle, Señor, yo soy tu hijo. Yo creo que tú me vas a sacar de todo problema, de toda aflicción, de esta derrota que es pasajera. Porque no hay derrota para los hijos de
del Señor solamente es un aprendizaje. El Señor te está puliendo. Este desierto que estás atravesando el día de hoy es para llevarte a grandeza. Amén. Santo, dale un aplauso al Señor, dale un grito de júbilo, alégrate, iglesia. No soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Y si usted lo va a declarar, declárelo del corazón. Yo soy un hijo de Dios. Soy un esclavo del temor. Ya no hay temor en mi vida. Yo soy hijo de Dios. Hoy el Señor te dice, no tengas miedo, sal de la cueva, porque largo el camino que tienes delante, hay victoria para ti. Siempre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre mi fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, Ya no soy esclavo del temor. yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. El Señor te dice hoy, si sientes que has tenido miedo en tu corazón, si sientes en algún momento que ha faltado esa presencia del Señor, quiero invitarte a que pases aquí adelante, porque el Señor quiere orar por ti, yo quiero orar por ti. No importa la persona que tienes a tu lado, es tiempo de romper con toda atadura, con toda cadena de opresión que te ha tenido esclavo del temor, del miedo a las circunstancias. Hoy el Señor te dice, levántate y sé valiente. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy declaramos sobre cada vida aquí presente que ya no hay ataduras de opresión, que se rompe todo temor, que se rompe todo miedo, todo cuadro de estancamiento en el nombre de Jesús, de estos hombres y mujeres valientes, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que desate, bendito Dios, un manto de poder, de cobertura, Padre. Rompe, 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 rompe en el nombre de Jesús toda cueva de estancamiento que se haya alojado en su corazón, en sus espíritus, Padre. Llénalos de valentía, Señor. Sé tú fortaleciéndolos, Padre. Dale dirección, que ellas puedan tener en el nombre de Jesús dirección, Padre, que sea guiada por tu Espíritu Santo. Hoy en el nombre de Jesús declaramos victoria. Tu pasado no será recordado. Esa derrota no será recordada. Te veremos, te veremos, te veremos en victoria. Oh Santo, en el nombre de Jesús. Porque ya no son esclavos del temor. Ahora son hijos de la luz, hijos de Dios. Santo Padre, abre delante de ellos, Padre, puertas de bendición. Levanta tu voz, iglesia, y adórale con todo tu corazón. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy
es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Vamos, decláralo. Y Él es mi Padre. Él es tu Padre que te ama. Me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Sana. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Me ama. Gloria sea al Señor. Viste mal para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me descargaste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por su gracia yo soy hijo de Dios. Por su gracia yo soy hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Den un aplauso al Señor. Yo quiero invitarte que ahí donde estás salgas de tu asiento y le des un abrazo a uno, a dos, a tres y le digas: somos hijos de Dios. Se han roto las cadenas. Somos hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.